No hay necesidad de contarlo porque lo vemos. Otro testimonio de una agresión a una familia en Venezuela. No tenés cojones, maldito. Dale, aquí te va a quedar. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Ahí está. ¿Quién la va a matar? Mentira, eso va a escapar. Eso va a escapar. ¡Mira, la soltaron ya! Vení. Vení. La otra. Los llamados colectivos, estos grupos paramilitares, estos sí que son fascistas de verdad, ¿eh? Estos sí que responden a esa denominación del gobierno que acusa de fascista a cualquiera que hable de libertad. Estos sí que son los fascistas tradicionales de la historia. Un grupo de 10 hombres y una mujer llegó a la casa de Belinda Alvarado en Maracaibo y ocurrió eso. Prácticamente la arrastraron. La mujer, que sobrevivió, por cierto, al incidente y que ha hecho la denuncia a nivel nacional y, por supuesto, gracias a algunos medios podemos hacerlo también a nivel internacional, no puede creer el horror que le tocó vivir. Mientras tanto, se multiplican las denuncias y entre esas denuncias la novedad de que le niegan la libertad. Recuerdan que hablamos con Juan Carlos Gutiérrez ayer, abogado de Leopoldo López, nos dijo que tenía esperanza de que el gobierno aceptara el proceso judicial correcto. Era escéptico cuando se lo planteé, desgraciadamente la realidad va en esa dirección, le negaron la libertad. Aquí está Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Significa que este gran edificio que se llama el Palacio de Injusticia ya no es un palacio de justicia, es un palacio de injusticia para mí de ahora en adelante. Este es el Palacio de Injusticia y lo tiene que saber toda Venezuela. Leopoldo es inocente, Leopoldo es un líder social, un líder responsable, un líder de paz, un líder que hoy está preso por la liberación de Venezuela, un líder que hoy está preso por dar la cara por todos nosotros, por todos los venezolanos. Hoy, una vez más, se comete una injusticia, no solamente con Leopoldo López, con cantidad de venezolanos que día a día viven injusticias. Una de las personas que estaba allí con Lilian Tintori es el abogado Roberto Marrero, dirigente de Voluntad Popular, el partido que encabeza Leopoldo López. Él nos acompaña en este momento desde Caracas. Bienvenido, señor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Se cierra una puerta, una esperanza. ¿El próximo paso cuál es? Bueno, el próximo paso es esperar el próximo sábado, no mañana, sino el sábado siguiente, donde será la audiencia donde la Fiscalía debería acusar y donde nosotros tenemos toda la convicción de que no se va a poder demostrar ningún delito, nosotros vamos a poder demostrar la inocencia de Leopoldo y saldrá definitivamente en libertad. Ese es el deber ser jurídico. Ahora, al mismo tiempo, señor Marrero, lo que le pasó al alcalde Daniel Ceballos, que básicamente ya, como se dice popularmente, se comió un año de prisión sin que básicamente exista nada parecido a un proceso judicial aceptable. ¿Qué le hace pensar que el régimen va a proceder de una forma diferente con el señor López? Bueno, en realidad hay señales difusas, ¿no?, de que el régimen está bastante preocupado por la situación. Fíjense, por ejemplo, la decisión de Leopoldo debió haber sido el martes. El martes la pasaron para el jueves, ayer, y terminó siendo hoy. La realidad que lo que nosotros entendemos es que no quisieron dar esa decisión con los cancilleres en UNASUR aquí en Venezuela, porque una cosa es hablar de enterarse en vivo, estando aquí en el país los cancilleres, y bueno, había que explicarles más, que se enteraran por los medios, ¿no? Entonces corrieron la fecha de la decisión para no tener esa presión internacional. Hay que recordar que Maduro fue canciller y a él el tema internacional le afecta mucho más que a cualquier persona. Él conoce bien la presión internacional y le está haciendo bastante daño. Estas entrevistas que se dan a diario en medios de fuera, que son las únicas ventanas reales de poder expresar lo que ocurre en Venezuela, sí llegan. La presión internacional está haciendo su efecto en Venezuela y de verdad que le agradecemos mucho el apoyo. Bueno, nosotros reportamos, por supuesto, encantados sobre lo que está ocurriendo. Lo que es irónico es que sean las voces de, por ejemplo, usted hablando en nuestro programa, que sean las voces de dirigentes que pueden establecer lo que piensan en medios, y sin embargo que no haya casi nadie de gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, que digan una palabra contra los atropellos.
Sí, bueno, pues fueron 15 años comprando conciencia. Hay que recordar que, poblacionalmente hablando, Venezuela es mayoría en la OEA, pero a nivel de estados no. Los grandes países industrializados nos apoyan mayoritariamente, y las pequeñas islas que tienen un voto igual, porque al principio de un estado un voto, son las que por lo menos nos evitaron que María Corina Machado pudiera expresarse por nosotros en la OEA, en Panamá. La realidad es que nosotros sabemos que Leopoldo no cometió ningún delito en Venezuela. El delito de Leopoldo es un delito en el Código Penal cubano, que es disentir, es pensar diferente, es vender una ilusión. Ese es el gran delito de Leopoldo López. Muy cierto. Vuelvo con usted en un minuto, señor Marrero, y le reitero nuestro agradecimiento. Quiero compartir con ustedes un reportaje sobre esta novedad que surgió publicada por nuestros colegas del Nuevo Herald sobre lo que sería un soborno gigantesco a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Una empresa contratada por el gobierno de Venezuela le pagó $50 millones en sobornos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para que le dejara pasar facturas con sobreprecios en las obras, según una demanda presentada en Miami por el activista y periodista Thor Halvorsen Mendoza. Los demandados son la corporación Derwick y asociados en Venezuela y en Estados Unidos, y también sus propietarios, de acuerdo con una nota que publica el Nuevo Herald. La información que sustenta la demanda procede de exempleados de la compañía que han confirmado personalmente las actividades ilícitas de Cabello y de otros funcionarios venezolanos que aceptaron millones de dólares por debajo de la mesa. Los sobornos se pagaron a compañías radicadas en Panamá con cuentas en Banesco, uno de los mayores bancos venezolanos según la demanda. Un abogado de los dueños de Derwick calificó al demandante de bloguero engreído que se dedica a amenazar a empresarios exitosos. No es la primera vez que Diosdado Cabello es acusado de corrupto. Documentos de la embajada estadounidense en Caracas, divulgados hace 2 años por Wikileaks, ponen a Cabello en uno de los 3 principales focos de corrupción próximos al gobierno chavista. Le digo bienvenida a una formidable periodista investigativa como es Patricia Poleo, que está exilada aquí en Estados Unidos porque ha sido perseguida en Venezuela por el gobierno anterior. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pedro. Tal vez la única, no voy a decir inexactitud, pero detalle que podríamos agregar al reportaje es que para pasar 50 millones por abajo de una mesa tiene que ser una mesa súper alta. Así es. O muy larga, ¿no? Exactamente. Sí. Pero tú sabes, porque has revisado mucho material, que esto es, si se quiere, tal vez parte de un paisaje siniestro en términos de corrupción. Sí, es parte. Precisamente ahora estamos investigando las cuentas que hay en Panamá, no solamente las cuentas, sino las negociaciones que se hicieron con empresarios venezolanos que supuestamente importaban mercancía de Panamá, mercancía que nunca llegó a Venezuela, pero sí se les pagó, el gobierno les pagó los dólares. Estamos hablando de 1.500 millones, 1.500 empresas y que cada una se llevó 8, 10, 15, 20 millones de dólares que no se reportaron en productos en Venezuela, ¿no? Y son empresas todas relacionadas con el gobierno venezolano, ¿no? Bueno, ahí sabemos cómo se partió la torta en Venezuela, cómo yo creo que lo que hicieron, eso fue una traición a la patria, ¿no? Acabaron con las reservas del país, por eso es que en Venezuela ahora no hay nada, no hay comida, porque no hay con qué comprarla, Pedro, ¿no? El gobierno definitivamente no va a poder resolver el problema económico porque el dinero se fue en este tipo de cosas, ¿no? El dinero que maneja, que tiene Diosdado Cabello no se puede contar, no se sabe cuántos testaferros tienes, que esa es otra cosa importante. Quizás no se encuentre mucho dinero a nombre de Diosdado Cabello, pero sí a nombre de sus testaferros, que es el problema que habrá que resolver, ¿no? Yo siempre apunto hacia lo que ocurrió en Perú en la época de Fujimori, que se pudo rescatar el patrimonio del país, que se habían robado Fujimori y Montesinos, porque los testaferros hablaron y se pudo llegar a eso, ¿no? En este caso en Venezuela, de verdad que lo que han hecho no solamente con eso, lo que han hecho con los bonos, con el tráfico de influencias para manejar los dólares, ha sido una cosa, eso es traición a la patria, eso definitivamente ha sido. Y el caso de Diosdado yo creo que es emblemático, ¿no? Porque por todos lados, todos los hechos de corrupción, todas las modalidades de corrupción apuntan hacia Diosdado Cabello, definitivamente. Me menciona cifras que cuando uno multiplica, ahora sí empieza a tener sentido cómo desapareció tanto dinero del petróleo, cómo cayeron las reservas, porque estás hablando de miles de millones de dólares. Y ya no hay. Ya no hay reservas en Venezuela, ya no hay dólares en Venezuela, definitivamente porque están todos en las arcas de estos hombres. Ahora, tenemos ahora el gran apoyo de Panamá, porque mucho de ese dinero está en Panamá, lamentablemente mucho está en Suiza y en las Islas Gran Caimán, donde hay secreto bancario, pero lo que está en Panamá, por lo menos se va a poder denunciar y se va a poder denunciar con pruebas, Pedro.
el dinero que se les entregó, quiénes eran los dueños de esas empresas que nunca llevaron las supuestas mercancías que iban a importar a Venezuela. Bueno, además mercancías que tú te pones a ver, yo estoy analizando todos los documentos porque son muchos, pero mercancías, por ejemplo, hay un bodegón que es un supuesto restaurante español a quien le entregaron 50 millones de dólares. Al restaurante. Al restaurantero para que importara productos de Panamá, ¿no? Una cosa que no se puede justificar. Y cosas que simplemente no son de primera necesidad, ¿no? Tremendo menú. Y cosas que no son de primera, pero todos empresarios relacionados con el gobierno. Señor Marrero, que usted me imagino está escuchando lo que hablamos y usted lo ve desde el lado de quienes están en Venezuela. Me imagino que cuando hace poco el ministro de la Presidencia de Panamá dijo que había muchos altos funcionarios del gobierno venezolano que tenían cuentas en Panamá, los estremecimientos se tienen que haber sentido muy lejos de Miraflores. Es así y se siente el temor, ¿sabes? Se siente la presión internacional de ese tipo. Cuando no estamos hablando de embajada, estamos hablando de que les van a quitar el dinero a esos pillos y eso sí les duele. Pareciera que hay un temor importante con el tema, se están escandalizados y lo que uno escucha en Venezuela y también se escucha allá es que el gran nervio de estos señores es que... Se nos congeló la comunicación, se nos congeló. Una cosa que te quería decir, Pedro, venga. Hay una casta militar que se hizo millonaria también con esto, ¿no? Y que todos son gente de Diosdado Cabello. Te digo, hablo de un teniente coronel cuyos ingresos son mínimos, bueno, que viven en mansiones en Venezuela. Es una nueva clase que hay económica en Venezuela, ¿no? Que tienen aviones, o sea, ahora todo el mundo en Venezuela tiene aviones, todos estos empresarios. Y son cosas, es muy difícil esconder el dinero. Eso es muy difícil. Sobre todo si es robado, porque si es robado porque eres ambicioso, ¿no? Claro. Y porque quieres vivir bien y porque quieres usarlo. Y quieres usarlo, ¿no? No es para guardarlo. No me quiero adelantar a los acontecimientos, pero te invito, sé que tu teléfono va a sonar muchísimo cuando difundas la información sobre todas estas trampas que tienen vinculación con Panamá para que estés aquí con nosotros. Con mucho gusto, Pedro. Pero no te me vayas, quiero que veamos cómo sigue el proceso de imitar al sistema cubano. Ustedes saben que la UJC, la Unión de la Juventud Comunista en Cuba, es para cierto nivel en términos de los grados de estudio en que están los jóvenes. A nivel de enseñanza media hay una organización que es precisamente la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Es como los pichones de la Juventud Comunista. Bueno, también eso ahora van a copiar con el gobierno de Venezuela. Yo tengo una propuesta. Efectivamente, la Organización Bolivariana de Estudiantes ha crecido, se ha consolidado, existe en todo el país, hay que seguir consolidándola. Yo les propongo que ustedes, en sus jornadas de trabajo por liceo, discutan la siguiente idea. Yo le propongo al movimiento estudiantil de educación media fundar y organizar una Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media que agrupe a todos los liceos e incorpore a todos los estudiantes. Una Federación de Estudiantes de Educación Media. En Venezuela, como en Uruguay se les dice liceos, aquí se les dice high schools, sí. Es el primer nivel de la secundaria. Exacto. Y en la práctica lo único que le agregan la palabra nacional, lo demás es exactamente igual al sistema cubano. Y no, pero esto también tiene que ver con que los estudiantes de educación media en Venezuela están saliendo ya a la calle y se están incorporando los estudiantes universitarios, ¿no? Claro. Entonces es una forma de bloquear o de intentar bloquear mediáticamente. Intentar bloquearlo porque no lo van a lograr. Ahora, todo esto ocurre en medio de un supuesto llamado a diálogo que él está haciendo, un llamado a la paz, lo que mostraste al principio del programa, toda la violencia de Maracaibo ocurría mientras él estaba diciendo que él quería sentarse a dialogar, que quería hablar de paz, etcétera, y hoy le ratifican la medida de privativa de libertad a Leopoldo López, ¿no? Y él hablando de que él quiere paz. Y por cierto, ocurrió algo muy simpático en estos diálogos de paz, porque el alcalde del municipio Libertador del estado de Mérida, Carlos García, le salió con esto al régimen. Veamos. La violencia es la negación del otro, es la negación de la vida misma y por tanto todos debemos dar demostraciones claras de estar en contra de la violencia, venga de donde venga. Y de allí, para ser sincero con el espíritu de esta reunión, es hora de fijar posición clara sobre la existencia de grupos armados irregulares que amedrentan,
que amenazan, que atacan a la población civil y exhiben armas que solo deben estar en manos del Estado. Vengo acá porque estoy en contra también de la represión. Fui estudiante, condición que siempre se lleva en el corazón, y no puedo guardar silencio sobre hechos que han ocurrido en nuestra ciudad y que están debidamente documentados y que son de conocimiento de la opinión pública. Quiero sumar mi voz en nombre de la Asociación de Alcaldes por Venezuela a la acción ejercida en contra de dos de nuestros colegas, el alcalde Escarano y el alcalde Ceballos, ya que estamos convencidos que la voz del pueblo expresado en el voto popular debe ser respetada. Ambos compañeros fueron electos de manera contundente, casi con el 70% de los votos o más en cada uno de sus municipios. El señor Marrero desde Venezuela en este caso puede escuchar pero no ver a este alcalde, pero lo que dice es lo poderoso, y en algunos momentos mostraban caras de algunos participantes que estaban allí y tenían cara de oficialismo amargado cuando escuchaban lo que decía este alcalde. ¿Qué me dice usted? Bueno, él dice lo que es la realidad. El gran delito de Ceballos y de Escarano y todos estos alcaldes es tener el 70% de aprobación, ganar muy bien en su municipio. Por eso es que también le quitan el curul a María Corina Machado, porque es una diputada más votada del país. Ellos están dándole un golpe de Estado a los municipios y a la voluntad popular. Entonces, en los sitios que no ganan, pues como no conformes con tener todos los poderes, quieren eliminar totalmente la disidencia y que no queden alcaldes y que no queden diputados, y no haya nadie que no sea de ellos, que no sea rojo rojito, pues como decimos acá. Y por eso es que están en esos manejos jurídicos totalmente ilegales, montando expedientes chimbos para meter preso a los alcaldes y así hacer que los demás se intimiden. Lo que pasa es que cada día sale más gente a la calle y cada día la convicción de los venezolanos se va sumando con mucho mayor fuerza en esta lucha para liberar a Venezuela. Abogado Roberto Marrero, un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Cuídese. Gracias, bueno. Saludos a Patricia. Igualmente. Te quería hacer un comentario, que el movimiento estudiantil se molestó muchísimo con el alcalde porque se sentó con el gobierno. Yo acabo de tener una entrevista precisamente sobre eso con ellos y se molestaron porque dicen que no hay ni que sentarse con un régimen como este, ¿no? O sea, pero qué complicado es manejar todo esto. Claro, que es válido el planteo de los estudiantes que se están arriesgando en la calle y están perdiendo vidas. Se molestaron muchísimo con que solo el hecho que él estuviera ahí, ¿no? Pero estuvo muy bueno lo que les hizo el alcalde, se las cantó en la cara. Y mientras en las calles está el otro ángulo, lo que mencionábamos el otro día. No solo con balas agrede, no solo con gas agrede este gobierno, agrede con la escasez, agrede con el desabastecimiento. Veamos. Claro que sí hay, porque tú vas a los mercados céntricos, a los abastos y no se consigue nada. Y si te venden una harina y un arroz. Donde somos familia bastante, ¿qué haces tú con una harina y un arroz? No alcanza para la semana. Y la gente que trabajamos tenemos que perder días para poder. Entonces, si compramos la comida, hacemos la cola para la comida, perdemos y nos descuentan el día de trabajo. No me canso de mencionar, esto no pasa en un país de África, esto está pasando en un país con una riqueza formidable que ha dilapidado más de 100.000 millones de dólares. Es increíble, pero tú sabes que yo creo que tenemos un grupo de economistas en Venezuela que han hecho el gran trabajo de explicarle a esta población, que son los sectores populares, por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y ya los sectores populares están entendiendo que no tienen comida porque el alto gobierno, personeros del alto gobierno como Diosdado, se robaron el dinero con el que se compran los alimentos. Claro. Simplemente es eso, ¿no? En palabras muy simples y que tienen que ver con la economía del país, ¿no? Y quiero cerrar con la metida de pata cotidiana de Nicolás Maduro. Esta vez se equivocó de apellido, pero tiene un significado especial lo que ocurrió cuando se equivoca, hablándole a un periodista que tiene, según algunos exámenes médicos, en la lengua pomada de las botas del régimen venezolano. Que viva la paz, que viva la vida, y le doy el pase a Boris Izaguirre para que... Perdón, que Dios me perdone. Boris Castellano, por favor. Un saludo a Boris Izaguirre, que vino a Caracas y se tomó fotos con los guarimberos quemando. Felicitaciones, Boris Izaguirre. Eres tremendo espécimen.
Tienes que entrevistar a Boris Izaguirre a ver qué piensa sobre eso. Eso es lo que nosotros, para el lunes está invitado eso está muy bueno. Boris Izaguirre. Para que la gente esté al tanto, Boris Izaguirre ha estado de parte de las manifestaciones de la oposición. Y Boris Castellano es un señor que es básicamente el adulón oficial, es el periodista de la Casa de Gobierno, digamos, de alguna manera. Entonces decirle el apellido equivocado en este caso no solo es un problema de apellido, sino de posición política. Está muy bueno eso. Una más. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis.